Lo dijo en la primera hora. A ver, voy a comenzar el comentario a partir de algo que, de una reflexión que publica ayer el analista y consultor en materia política Pedro Donoso. Crisis 1.0, decía Pedro. Nunca bajo ninguna circunstancia se debe mentir, no solo porque no es correcto, sino porque en época de alta circulación de información y de fácil acceso, la mentira es fácilmente comprobable. En varias ocasiones, mi colega y amigo Arturo Ruiz Giraldo menciona la teoría del drama. Para que algo sea creíble en comunicación política, tiene que ser comprobable. Creo que voy a atar estos dos conceptos que estoy señalando a propósito de los episodios de las últimas horas. El gobierno le ha mentido al Ecuador. Y para no ser injustos tal vez en la utilización del término el gobierno, sí me permito citar que un funcionario del gobierno le ha mentido al Ecuador. Y me refiero al señor secretario de Comunicación de la Presidencia de la República. Ojalá que no se resientan ni se ofendan en la presidencia. Pero lo que hicieron ayer fue mentirle al país. Ayer le mintieron al país. Ayer apareció en dos medios de comunicación Roberto Izurieta, apareció en Teleamazonas, y le dijo a Milton Pérez que habían abierto las compuertas y que habían vaciado el agua de Mazar, tratando de explicar y de configurar un presunto delito de sabotaje. Y luego pasó por la posta y le dijo algo parecido a Anderson Boscan. Resulta que a lo largo del día, esa declaración se desvaneció. Declaración formulada por una persona que, por supuesto, tiene un altísimo nivel de preparación en comunicación política, porque Roberto Izurieta es un hombre que se ha preparado, que se ha formado, es académico, ha sido docente, formador de comunicadores políticos, él sabe cómo funciona la comunicación política. Él tiene un largo recorrido y un amplio currículum en materia de comunicación política. Pero dudo mucho, después de lo que pasó ayer, que el señor secretario de Comunicación de la Presidencia tenga conocimiento de la situación eléctrica del Ecuador. Esto fue lo que le dijo ayer Roberto Izurieta a Milton Pérez en Teleamazonas. Póngale, por favor. Posibles actos de sabotaje que los hemos visto, que deben ser explicados por qué se vació la represa de Mazar. Se vació intencionalmente. Dejaron correr el agua. Abrieron las compuertas. Se abrieron las compuertas. ¿Quién hizo eso? Todo eso es lo que se está dando en parte de las investigaciones de la denuncia que se hicieron ayer. Pero no me puedo adelantar a pasar más allá de la investigación, porque en este momento que está en la Fiscalía son de carácter reservado. Pero efectivamente sí se dieron una serie de actos que están siendo investigados, sobre todo antes de ayer. Básicamente nos tomamos el Ministerio de Energía y recuperamos parte de la información, pero la situación es sumamente grave. Frente a esto es lo que dijo Roberto Izurieta. Eso dijo. No es inteligencia artificial, no está montado, no es interpretación del Fabricio Vela, que no sé qué. No es que el Fabricio Vela le odie al gobierno. No. Por favor. Aquí en este espacio se hace crítica argumentada y periodística. Aquí no se hace oposición a nadie. Aquí se hace crítica periodística, que es el deber ser de un periodista. Esto dijo Roberto Izurieta ayer. Con esas palabras. Abrieron las compuertas y vaciaron el agua de Mazar. Eso dijo el secretario de Comunicación. Yo planteaba el día de ayer en mi cuenta de X, a las 8:52 de la mañana, porque esto habíamos presentado ayer en el espacio, que el gobierno tenía la obligación ayer mismo de aclarar, con total seriedad y lejos de cualquier artisonancia, qué mismo pasó en Mazar. Esa versión de que vaciaron la presa para sabotear la generación de energía versus la versión que asegura que el agua fue transferida a Paute, porque ya empezaron a aparecer criterios de técnicos sobre cómo funciona la cosa en el caso del complejo Paute, Mazar, Molino, así me parece que se llama. Pongamos el gráfico del portal Primicias, por favor. Ayer Primicias, y vean, así como hemos sido críticos en muchas ocasiones del rol de los medios de comunicación, del rol de la prensa, así como ustedes, de manera legítima, la audiencia,
quienes nos escuchan, nos leen, nos miran, nos critican con total derecho sobre el trabajo que nosotros hacemos, que los medios hacemos. Yo creo que yo mismo he sido autocrítico de lo que hacemos los medios. Me parece que ayer las cosas se ponen en su lugar gracias a los medios de comunicación. Primicias presenta este gráfico que les estoy mostrando en la pantalla. Del complejo hidroeléctrico Paute-Mazar. Del complejo hidroeléctrico Paute, que es el complejo eléctrico Paute-Mazar-Molino, me parece que se llama. Miren ustedes dónde está la presa Mazar, en la parte alta. En la parte baja está la presa Amaluza Daniel Palacios. Esa es la central hidroeléctrica de Paute. Y más abajo debieron haber construido, cosa que nunca pasó, la presa Cardenillo. Si vaciaron, comprando el argumento del señor secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, si abrieron las compuertas y vaciaron la central de Mazar, ¿a dónde se fue el agua? El agua no es que se evapora por arte de magia. Se fue a Mazar, se fue a Paute. De Mazar se fue a Paute. Es que por Dios, es física básica. El agua baja hacia Paute, el agua de Mazar baja a Paute. Creo que este gráfico, o sea, no hay que ser técnico, no hay que haber estudiado en la Politécnica Nacional o en la Politécnica del Litoral, no hay que ser un especialista en temas eléctricos. Aquí aplica, perdónenme, oyentes, televidentes, internautas, el sentido común. Yo parto del sentido común. Si abren las compuertas, como dijo el señor secretario de Comunicación, y vaciaron el agua de Mazar, el agua se fue a Paute. Simple. Gracias, don Roberto. Primicias publica ayer una nota en este sentido. La nota la redacta la colega periodista Mónica Orozco. Se puede vaciar el gigantesco embalse de Mazar en 12 horas, porque ayer se dijo eso. En los últimos 2 días, para tratar de sustentar la tesis del sabotaje, se dijo eso. Que en 12 horas habían vaciado. Yo pues, digo, de 12 horas se puede hacer. Yo me declaré ayer y ante ustedes les dije, yo me declaro ignorante sobre estos temas. Yo soy ignorante sobre estos temas. Yo hago preguntas lógicas. ¿Se puede vaciar en 12 horas y nadie se da cuenta? O sea, en mi lógica también, no es que alguien coge, quedito, aplasta un botón, abre las compuertas, así como en los dibujos animados o en las películas, y se abren las compuertas y ya se vacía. Me imagino que hay todo un procedimiento. Me imagino que debe haber algún tipo de seguridad contemporizador. Me imagino que son varias personas las que operan, decía yo, en mi cabeza. Entonces, Primicias dice, el consultor hidroeléctrico y ex técnico del Instituto Nacional de Electrificación, Inesel Ricardo Buitrón, dice que es imposible vaciar el embalse de Mazar en 12 horas. Y las cifras lo respaldan. Lo primero es entender qué es Mazar y cuál es su capacidad. Siempre digo, por Dios, leamos. Antes de repetir cualquier cosa, leamos. Hasta para criticar o para avalar, leamos. El embalse de Mazar es el segundo más grande del país, tiene 31 kilómetros de extensión y una capacidad para almacenar 410 millones de metros cúbicos de agua. Eso equivale a 100,000 piscinas olímpicas. Pero no todo ese volumen se puede usar, sino solo 300 millones de metros cúbicos, que corresponde a 75,000 piscinas olímpicas. El resto está compuesto por sedimentos y lodo, lo que no se puede utilizar porque las turbinas de las hidroeléctricas se dañarían. La importancia de Mazar está en que este reservorio abastece de agua no solo a la hidroeléctrica del mismo nombre, sino a las centrales hidroeléctricas Paute, Molino y Sopladora, que se ubican aguas abajo. Las hidroeléctricas Mazar, Paute, Molino y Sopladora aportan de 1,757 megavatios o el 38% de la demanda del país. De hecho, cuando el embalse Amaluza de la central hidroeléctrica Paute Molino se queda sin agua, Mazar desfoga sus reservas para alimentarlo al estar ubicado aguas abajo. Como el gráfico. Póngame de nuevo el gráfico, por favor. Vamos de nuevo con el gráfico. Porque yo creo que el gráfico nos permite entender cómo funciona esto. Cuando el embalse de Amaluza, dice la nota de Primicias, de la central hidroeléctrica Paute Molino, ahí está el gráfico para los que me siguen en Facebook y YouTube, se queda sin agua. La parte de abajo, Amaluza, la que está en el medio con ese círculo rojo, Mazar desfoga sus reservas para alimentarlo al estar ubicado aguas arriba. Ahí está Mazar. Gracias, don Robert. ¿Qué más dice la nota de Mónica Orozco?
Pero entonces, ¿cuánto se tardaría en vaciar Masar? El desfogue del agua del embalse Masar se realiza a través de dos vías. La primera es un túnel de conducción hacia las turbinas, que tiene una capacidad máxima de desfogue de 140 metros cúbicos por segundo. Y la segunda es un desagüe de fondo que tiene una capacidad máxima de 450 metros cúbicos por segundo y que se usa para botar agua cuando llueve demasiado y evitar el desbordamiento de la represa. Por razones técnicas, la capacidad máxima de desfogue del embalse de agua utilizando ambos mecanismos y con hidroeléctrica Masar operando al 100% es de unos 250 metros cúbicos por segundo, dijo el especialista citado por Primicias. Considerando eso, atentos, vaciar el embalse tomaría unos 14 días y nunca solo 12 horas, como algunos pretendieron posicionar en las últimas 48 horas, que en 12 horas vaciaron Masar, para generar un sabotaje en contra del gobierno del presidente Noboa y su propuesta de consulta popular, que en 12 horas vaciaron, cuando toma al menos 14 días, dice la nota. Para poder vaciar el embalse de Masar en 12 horas, esta nota yo saludo el trabajo de Mónica Orozco porque nos explica con maicitos, para los que somos ignorantes en estos temas, nos explica casi con ábaco cómo funciona. Para poder vaciar el embalse de Masar en 12 horas se necesitaría desfogar 7,000 metros cúbicos por segundo, algo que la actual infraestructura no permite, pues la capacidad máxima de desfogue es de 450 metros cúbicos por segundo, que solo podría darse si el embalse estuviera completamente lleno, dice Buitrón. Otro dato que menciona el especialista citado por Primicias, para sostener que el embalse no pudo ser vaciado en tan poco tiempo, provino del propio Holding Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, que reporta que el embalse tenía una cota de 2.117 metros sobre el nivel del mar hace 15 días, que ya era muy bajo y crítico, considerando que el nivel de operación del embalse es de 2.115 metros sobre el nivel del mar. Y ya para el 18 de abril, el nivel del embalse cayó a 2.106 metros sobre el nivel del mar. Eso significa que en 18 días se desfogaron 50 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a apenas 32 metros cúbicos por segundo en promedio, y no los 7,000 metros por segundo que habrían hecho falta para vaciarlo completamente. 32 metros cúbicos por segundo en promedio. Escuchen, les repito esta parte. En 18 días se desfogaron 50 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a 32 metros cúbicos por segundo en promedio, y no los 7,000 metros por segundo que habrían hecho falta para vaciarlo completamente. ¿Qué tal? ¿Cómo se cayó, no? La declaración de que vaciaron para sabotear al gobierno la central de Masar. Pero no contentos con eso, porque, como digo, la crítica siempre tiene que ser argumentada. Vamos a escuchar a José Gómez, gerente de Select Sur, quien saldó la polémica de las compuertas. Le concede una entrevista a los colegas que se desplazaron allá de RTS y les dice que la información no es la adecuada. Esto dijo, por favor, él. Desafortunadamente han circulado información que no es la adecuada. Como ustedes puedan ver en las tomas que hacen, pues la represa no tiene compuestos en donde pueda haber una actuación inadecuada. Además, toda la programación de niveles pues está o lo hace el Operador Nacional de Electricidad, que es el SENACE, y nosotros solamente cumplimos con las disposiciones de SENACE, básicamente. Es decir, técnicamente imposible. Sí, no es posible. No es posible. La bajada del embalse es un proceso de algunos meses. Claro, y este tema ya lo venía avisando desde el año anterior. Vinimos también aquí a una cobertura y veíamos que la situación también del estiaje ya afectaba bastante. La disminución del nivel del embalse es una disminución controlada. Gracias. Ahora, esto es lo que dice el técnico de Select, José Gómez, gerente de Select Sur. Pero eso acaban de escuchar. Tampoco es invento, no es montaje, no es inteligencia artificial, lo sacó un canal de televisión. Reproduzco, como siempre lo hago. No tengo por qué ocultar la fuente de mis colegas ni el trabajo de mis colegas. Yo destaco el trabajo de mis colegas porque además nos ayudan a poder sustentar los comentarios y las opiniones que hacemos acá y, por supuesto, la información a nuestra audiencia. Dijo textualmente, desafortunadamente ha circulado información que no es adecuada. Como ustedes podrán ver en las tomas de la represa, esta no tiene compuertas. Pero, por favor, el secretario de Comunicación dice que abrieron las compuertas.
Entonces uno, que es ignorante, que nunca ha ido a amasar, uno se imagina visualmente, más o menos cuando Homero Simpson está en la planta nuclear y aplasta un botón y se abren las compuertas. Se abren las compuertas. O sea, uno se imagina eso, ¿ya? Porque ignoramos, porque somos ignorantes en estas cosas. Pero el técnico nos dice, no tiene compuertas, en donde puede haber una actuación inadecuada. Además, dijo, toda la programación de niveles de estado lo hace el Operador Nacional de Energía, SENACE. SENACE no es un ente político. Yo conozco técnicos, entre ellos Gabriel Argüello, a quien le tengo un profundo respeto, lo conozco hace muchos años. Siempre fue permanente fuente de información para los periodistas en temas eléctricos. Es parte del SENACE. Puedo durar la seriedad de Gabriel Argüello, de otros técnicos que son parte del SENACE. Nosotros solamente cumplimos disposiciones, dice. La bajada del embalse es un proceso de algunos meses. La disminución del nivel del embalse es una disminución controlada en función de una programación nacional. ¿De qué estamos hablando? Pero ¿saben qué es lo peor? Luego de todo esto que estoy explicando, no han tenido la valentía y la frontalidad de salir y decir, ¿saben qué? Me equivoqué. ¿Saben qué? No era como yo dije. Ofrezco disculpas porque me equivoqué. Porque ¿cómo les cuesta a las autoridades? ¿Cómo les cuesta a los políticos? ¿Cómo nos cuesta a los periodistas decir me equivoqué? ¿Cómo nos cuesta a los medios decir me equivoqué, lo siento, era impreciso y ofrecer disculpas? Porque aquí hay una arrogancia. La misma arrogancia que ayer, increíblemente, aplicaron algunos opinadores, algunos políticos, increíblemente algunos líderes empresariales, que dicen, vean, sí, la crisis eléctrica es importante, pero vean, por favor, dejemos eso de lado porque viene la consulta el día domingo. Les juro que yo estoy espeluznado, no pierdo la capacidad de asombro, pero al mismo tiempo me invade la decepción con lo que pasa en este país. Porque ¿saben qué? El odio en uno u otro sentido nos ha ganado. O como lo que me dice acá Yomar, tú envías a leer, me dice, pero tenemos un sesgo de confirmación, creemos lo que confirma nuestras creencias. Debemos tener abierta nuestra mente para cuestionar. Yo les invito a eso. Abramos un poquito la mente. Y yo me imagino que con lo que estoy diciendo ya me han de decir que le estoy haciendo el juego a, que quiero que pierda el gobierno la consulta. A mí no me han escuchado una sola palabra planteándoles que voten de una u otra manera el día domingo. Voten como ustedes quieran. La gente tiene el derecho a votar como le plazca. Lo que hemos hecho aquí en este espacio es procurar generar corrientes de opinión sobre diversos temas, honrando nuestro principio de pluralidad. Pero el evidenciar esto no es pretender hacer el juego A o tratar de perjudicar la imagen del gobierno. Solitos se perjudican. Si ayer aparece un funcionario de primer nivel, el vocero de Carondelet, el vocero del Ejecutivo, y se manda semejante error y es incapaz de reconocer que cometió un error, por el amor de Dios, por favor. Y por otro lado, yo estoy sorprendido, o sea, respetuosamente lo digo para los voceros de algunas cámaras. Ayer, por ejemplo, este mensaje de la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito me parece increíble. Yo sí lo cito como perla, con todo cariño y con todo respeto para Mónica Heller, pero nos manda a que no nos preocupemos de la crisis eléctrica, sino de la consulta. Decía Mónica Heller, la conversación del país debe enfocarse en la consulta popular. Si bien los racionamientos eléctricos son molestos y requieren soluciones urgentes, la prioridad actual es la consulta que definirá el rumbo del país. Hable serio. Que tenemos a la vuelta de la esquina la consulta, de acuerdo. Que tienen todo el derecho de mantener sus posiciones a favor o en contra de la consulta, pero por supuesto. Pero ¿cómo es posible que la cabeza del sector comercial, claramente afectado por los apagones, diga que no le paremos bola a la crisis energética? ¿En serio? Yo les decía ayer, en mi cabeza yo no tengo precedentes, y me lo confirmaron algunos colegas. No tengo precedentes de una crisis eléctrica de esta magnitud donde nos quiten la luz durante 8 horas. 8 horas. 8 horas. Hay otras zonas en el país que les han quitado más horas. Pero nos dicen, no se preocupen. O sea, ¿cómo es posible que la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito no tenga un poquito de empatía, por ejemplo, con el sector del pequeño comercio, aquellos que no tienen plata para comprarse una planta de generación de electricidad propia? Aquellas personas que tienen pequeños locales de restaurantes, por ejemplo,
que seguramente lo que hacen todos los días son almuerzos y que a la 1 de la tarde le quitan la luz. ¿Qué hace esa gente? Ni la licuadora pueden prender. ¿De qué estamos hablando? Pero nos dicen, no hay que hablar de la crisis energética. Lo importante hoy es la consulta. En el mismo sentido se han pronunciado algunos opinadores. Hablen serio, tengamos sentido crítico. Un mínimo, un ápice de sentido crítico. Que todos tenemos un sesgo, por supuesto. Pero administremos un poquito la seriedad y la responsabilidad. Horror. Aquí, por ejemplo, y le agradezco al señor alcalde que está en sintonía, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, creo que anda por el exterior, vean, conectado con este espacio. Me dice, la empresa pública metropolitana de alcantarillado de agua potable y saneamiento de MAPS, para vaciar Rumipamba, que equivale a 24 piscinas olímpicas, se tomó un poco más de 5 días y lo hicimos rápido, pues nos decían 9 días. ¿Cómo ustedes creen que van a vaciar Mazara en 12 horas? O que el agua se evapora, o que llegó Harry Potter y utilizó la varita mágica y desapareció el agua. Por Dios. Y hay gente que compra esos discursos. Acá me dice Contertulio, gracias. $300 invierten en llenar el congelador con helados las tienditas de barrio. ¿Sabe lo que significa para la tienda de barrio que le compra la heladería $300 para los helados? Yo soy un golosísimo y me encantan los helados. Yo adoro los helados. ¿Ya? La tiendita de barrio. En 8 horas marcharon los helados. Se hicieron agua los helados. En 8 horas. Pero nos dicen, no, olvídense de la crisis energética. Ya va a pasar. Ahorita lo importante es la consulta, por el amor de Dios. Horror. Acá me dice Mafer Velázquez, me imagino que está en el Guayas. En mi zona los apagones son de 9 horas. 9 horas. Pero no, olvidémonos de los apagones y enfoquémonos en la consulta. Bueno, nos vamos a enfocar también en la consulta, pero también nos vamos a enfocar en los apagones. Ya viene Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, y luego estaremos hablando con un técnico para seguir con el tema de la crisis energética que está enfrentando el Ecuador, porque hay que hablar de todos los temas, no solamente de lo que les conviene a unos, hay que hablar de todos los temas. Yo les planteo eso. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.